Vamos a saludar a nuestros primeros invitados. Ellos son Carmen González Uceda, Plataforma Basta Ya Andalucía, presidenta de la Plataforma Basta Ya Andalucía. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas Nos noches. conocemos ya hace unos años, además. Sí. Y damos también la bienvenida a Juan José Lillo, presidente de Basta Ya Málaga. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Bueno, os hemos invitado a que vengáis para que nos contéis. Bueno, en primer lugar, se ha puesto en marcha un nuevo sindicato de médicos y médicas de atención primaria, para que nos habléis de esto. Pero bueno, yo creo que para hablar un poco de cuál es la situación ahora mismo de la sanidad pública en general, en Málaga provincia, pero que es una situación que podemos decir que es crítica en otros puntos de España, como decías antes, Juanjo, por ejemplo, lo que está pasando en Madrid, ¿no, Juan José? Que es una cosa ya que estamos hablando ya de encierros incluso, ¿no? Pues sí, mira, la situación de la atención primaria es la que viene siendo desde hace ya muchísimos años, décadas, la lucha de los médicos de familia y los pediatras que trabajamos en este nivel asistencial es de larga data y no encontramos soluciones, y la verdad es que ha llegado un punto en que estamos desesperados. Ahora mismo estamos en una situación de mucha conflictividad laboral. Probablemente la pandemia ha puesto en evidencia, más aún si cabe, las deficiencias que tenía el sistema sanitario público y la atención primaria en particular. Y bueno, pues aquí estamos otra vez, una vez que ha pasado lo más acuciante de la pandemia, pues aquí estamos otra vez con nuestras reivindicaciones, intentando que la atención primaria sea lo que debiera ser y que no es. Pero, Juan José, yo creo que esto era un poco previsible, ¿no? Que una vez pasado esa primera gran crisis sanitaria, ¿no? Que fue la pandemia, recordemos que ha habido muchísimas personas que han fallecido, médicos, enfermeros, celadores, que han tenido que estar al pie del cañón, contagiados, fallecidos también, pero estaba claro que la carga asistencial iba a ir a la atención primaria, ¿no? ¿No se ha podido prever esto de alguna manera? Es que esto se veía venir de hace ya un montón de años, es que lo avisamos, le explicamos, cantidad de médicos que faltaban, todo eso lo saben ya de hace 20 años, pero hubo la crisis y en la crisis pues se dejó de crear plazas y hemos estado todo el tiempo, la crisis anterior, no la crisis ahora del coronavirus, y el coronavirus pues ha dado ya el tope, es decir que ahí han caído muchos compañeros, hemos estado trabajando, pasando 100 consultas al día, que eso es ya no más. Y porque había baja, por ejemplo, en mi centro de la mitad de la plantilla se quedó de baja con coronavirus. Pero hemos estado luchando y íbamos a formar manifestaciones, íbamos a hacer huelga y algo, y hemos estado esperando hasta después de esto soluciones. Hemos pedido entrevista con la consejera hace poco, hemos estado hablando con el delegado que le ha pedido una entrevista a la consejera, no tenemos noticias, el sindicato que se ha creado también ha pedido una consejera, y no tenemos respuesta por la Junta de Andalucía, ninguna. No sé pero choca un poco, perdonar que insista, porque claro, muchas personas que a lo mejor nos están viendo ahora y han escuchado el otro día al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonillo, decir, se van a renovar los 12.000 contratos del COVID. Entonces, claro, uno lee estos titulares, ¿no? Y luego escucha a los profesionales, escucha a los usuarios, escucha a los colectivos que integran la Marea Blanca, ¿no? Que además hay una concentración para este sábado, luego hablaremos sobre el tema. Y claro, dice, aquí hay alguien que no cuadra, ¿no? lo que están diciendo. ¿Cómo puede haber ese nivel de autocomplacencia en la administración después de lo que está pasando? A ver, renovar 12.000 contratos es un coste económico muy grande, eso es indudable, ¿no? Pero lo que desde arriba no ven es la situación que tenemos abajo. Esos 12.000 contratos han venido a paliar en parte la situación de déficit que teníamos antes y a cubrir trabajo de más que ha dado la pandemia, que tampoco lo ha cubierto totalmente. De hecho, ahora mismo tenemos medias de atención a un paciente diarias superiores a antes de la pandemia, los médicos, Sí. los médicos. Entonces, eso no ha solucionado el problema que tenía la sanidad. Los problemas siguen ahí, además la sobrecarga que ha supuesto la pandemia y la sobrecarga que además, por ejemplo, nos ha supuesto la consulta telefónica. La consulta telefónica ha sido como abrir un melón. Ya. Ha sido como ampliar los contenidos y los tipos de consultas que nos pueden hacer los pacientes.
es mucho más fácil. Entonces, pues yo por cualquier cuita que tengo le cojo cita a mi médico, me llama por teléfono y yo puedo seguir haciendo mi vida. Y eso ha aumentado la demanda nuestra. Si antes no dábamos para lo que teníamos, para lo importante, imaginaros ahora con esa oferta de tipo de consulta, ¿no? Pero entonces, bajo vuestro punto de vista como profesionales médicos que sois de atención primaria, el tema del teléfono, porque claro, desde el SAS lo venden como que es una cosa, que es como un filtro, y lo que hace es que evita que muchas personas vayan al médico. Juan José se ríe, pero yo te digo lo que cuentan ellos, para que tú ahora me digas lo que tú piensas, que eso hace, porque si yo me encuentro mal, pues ¿qué hago? Pues en vez de tener que sacar cita, acudir al médico y ocupar ese espacio, pues yo llamo por teléfono, te cuento lo que me pasa y tú me dices, pues mira Marta, nada, tómate un Nolotil, vete a la cama o ponte un abriguito, ponte no sé qué, porque no es nada grave. ¿Cómo es la realidad, Juanjo? Que te veo riéndote, cuéntanos. La realidad, esto de la consulta telefónica lo pusieron porque no había, en el Sí, COVID sí. no había manera de contactar con el médico, y sigue sin problema, hay problemas en contactar con el médico. Entonces, la consulta telefónica tiene muchos problemas, porque muchas veces lo que hace es directamente al médico. Y el médico entran problemas de todas clases. Problemas, me hace falta la baja, me tiene un informe del hospitalaria. Todo eso se podía arreglar con el tema de administrativo, de hacer filtros administrativo de enfermería para los problemas. No se está haciendo en el fondo. Es decir, se ha empezado con enfermería, pero tampoco está dando solución. Entonces, toda esa carga asistencial de todo tipo, pues no avasalla. Entonces, hay que poner, decir, administrativo, tú te encargas de tales cosas, cuando te llamen, tú haces un filtro, enfermería si hace falta enfermería, si no a la matrona, y repartiendo entre todos. No es, como está pasando ahora, que casi todo entra directamente al médico. Entonces, Sí, al final es peor todavía, ¿no? Sí, hay que solucionarlo, es decir, se puede solucionar, pero no... Pero esto a lo mejor lo que yo entiendo que hace falta un cambio estructural, ¿no? También. Totalmente. Cambios por lo que os estoy escuchando Sí, sí, decir. no es dinero solo, ¿eh? Sí, Tú de estructura. imagínate que nuestro trabajo consiste en hacer de policías de las empresas. Tú faltas un día porque tienes una migraña y te piden un justificante del médico. Esa persona, si la empresa no le requiere un justificante, una baja, no necesitaría cuidados médicos, sabes cómo tratarte una jaqueca, ¿vale? O quien te dice eso, dolor menstrual. una diarrea, un dolor menstrual. Ahí nos entra una carga tremenda. Problemas banales de todo tipo, recetas de todo el sistema sanitario público, de lo privado, es que te podía contar, es que barbaridades. Entonces, lo que no puede ser es que el médico de atención primaria sea el receptor de un montón de problemas que no son de salud y que le tengamos que dar nosotros la cita. La solución, ¿no? He dicho la cita porque me estaba acordando de que muchos pacientes no saben, por ejemplo, que enfermería tiene consulta telefónica o se han acostumbrado a que nosotros hagamos de filtro como hacíamos durante el confinamiento, ¿no? Y nos piden cita telefónica porque no encuentran presencial para que le demos cita presencial. O sea, una locura. Ya. Ahora mismo o nos llaman muchas personas para que le demos un diagnóstico de una dolencia por teléfono. Eso es imposible. Es imposible, necesitamos ver al paciente presencialmente. Hombre, además y explorar. entiendo que para vosotros es asumir una responsabilidad muy grande, porque, vamos a ver, es que cómo vas a dar tú un diagnóstico por teléfono sin ocultar a un paciente, sin verlo, sin... A ver, yo por teléfono puedo dar una opinión, Sí, no un diagnóstico. Y bueno, nos caen un montón de llamadas de ese tipo que luego tenemos que derivar a la consulta presencial. Estamos duplicando el trabajo y se nos han aumentado las citas. Esto de verdad que está siendo una locura. Esto necesita un cambio radical en la que se estructure bien todo el sistema sanitario, pero todo, o sea, desde el hospital hasta nosotros. Que el hospital asuma lo que es suyo y nosotros no hagamos de sus secretarios, que los administrativos hagan su trabajo, enfermería, todo el entramado que tenemos de todas las categorías, hay que reestructurarlo. Y no puede ser que el médico sea la puerta de entrada del sistema. Ya. Que ahora mismo somos la puerta de entrada del sistema. En vez del servicio de información, somos nosotros. Y eso no es... A nosotros
es que no nos dejan hacer nuestro trabajo, lo que de verdad es nuestro trabajo. Es una frustración y nos vamos a nuestra casa todos los días agotados y luego con la sensación de que no has hecho tu trabajo bien y no has llegado a lo que tenías que llegar, a lo importante, a lo grave, a lo que de verdad es médico. Ya. Luego también otra de vuestras quejas, bueno, que además ha sido siempre una constante en la plataforma Basta Ya, ha sido el tema del tiempo, ¿no?, que dedicáis a cada paciente, ¿no? Eso es una vergüenza, hablando muy pronto. Se ha puesto en salud laboral, ya hay una sentencia, no sé de qué comunidad, diciendo que no se puede atender en 3 minutos ni en 2 minutos como estamos atendiendo. Eso es imposible y es vergonzoso. Es decir, que tengamos que nosotros, porque la agenda no lo hacemos nosotros, sino nos lo imponen, como nos ponían 80, 90 números, y nos siguen poniendo 50 y 60 números, tú tienes que asumir todo eso, tienes todo el día pom, 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 pom. Es que no podemos levantar la cabeza porque tiene un ordenador, pom, 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 mete datos en la persona, muchas veces ni le saludamos, porque es que llega un momento en que entra, pom, eso no se puede llevar a cabo. Entonces tenemos que planificar de ver a la persona con tiempo suficiente. Ya lo de los 10 minutos, llevamos casi 20 años o más pidiéndolo y no lo tenemos. Cuando no lo tenemos, la asistencia se degrada totalmente, y más en estas circunstancias. Entonces, hay que plantear, es que hay cosas que no cuestan dinero, solamente reestructurar, ordenar, llevar los pasos, pero no atiende o no llegan a entender a los profesionales, o yo no sé lo que está pasando, no lo entiendo. Pero hay falta entonces de entendimiento, falta de que no escuchan vuestras demandas, porque es que a mí me parece increíble esto que está pasando con la atención primaria, como decimos, no solo aquí en Málaga, ni en Andalucía, que hay que decir que la administración responsable es la Junta de Andalucía, que tiene las competencias, sino muchas otras comunidades autónomas, incluso el tema de Madrid, que antes lo comentábamos, en el que ya estamos viendo cómo médicos se están encerrando, ¿no?, en los centros de salud. Es que ya está faltando médicos, bueno, en los rurales están faltando. Ya. En la provincia de Córdoba son 100 médicos los que faltan en los rurales, según los datos de sindicatos médicos de allí. 150 en Sevilla. En Málaga, la parte de Ardales, la parte de Ronda, ya están faltando los médicos. No se le ofrecen contratos en condiciones tampoco. Claro. Es decir, igual que ahora haces tú un contrato para 1 año a un médico, que no sabemos tampoco los médicos de primaria cuáles son, porque están todos metidos con los médicos de hospitalaria, cuando en otras comunidades le hacen 3 años. Y cuando, como en Galicia, le hace un concurso de mérito, han sacado una ley extraordinaria, tira ni oposición, los primeros entrar y os quedáis con la plaza. Lo único que no podéis pedir traslado durante 2 años. Y encima le pagan un dinero extra. Así se contrata gente, que se pero puede es que legislar, las rurales, hay que tener voluntad política para hacerlo. Las rurales están fatal. Pero que los problemas están ahí, cada vez peor. Claro, pero a mí me llama un poco la atención, porque cuando tú escuchas a veces a los responsables de salud, ¿no?, y a la Junta de Andalucía, que un poco en esta guerra política, ¿no?, que ya hay siempre, es un poco como, no, que el gobierno amplíe las plazas MIR, que hagan más facultades de medicina, que homologuen los títulos de los médicos extracomunitarios. Todo eso no me lo estoy inventando yo, todo eso se ha escuchado. Pero a ver, pues no será más fácil mantener los que tenemos aquí antes que a lo mejor hacer otras cosas, que no digo que no haya que hacerlas como una medida temporal, pero un poco con lo que decía Juan José, no, mantener lo que tenemos aquí, ofrecerles unas buenas condiciones de trabajo, un buen sueldo para que no se vayan fuera. Porque el problema es que aquí no haya, es que se van de aquí, ¿no? Efectivamente, el problema no es que no se formen médicos, en España se forman médicos de sobra. El problema es, y MIR, ha habido MIR en pediatría y medicina de familia de sobra. El problema es que nadie quiere trabajar en estas condiciones. Los estudiantes, si rotan por atención primaria, les gusta muchísimo, pero dicen, esto no hay quien lo aguante. Cuando cogen el MIR, quedan plazas libres de MIR, de medicina de familia, y ahora cuando otros cogen el MIR diciendo, bueno, yo con esto puedo, salen corriendo, huyen, cuando terminan hacen otra especialidad, o a mitad renuncian a la plaza y hacen otra especialidad, y otros se van, pues cuando ya empiezan a contratarlos de aquí para allá con contratos de mala muerte y te meten 40, 50, 60 citas, pues salen corriendo a una comunidad que les dé mejores condiciones, a otro país que paga mucho mejor y que a lo mejor tienes 15 o 20 pacientes para toda jornada laboral. Es que lo de aquí no es de recibo, es que está tan devaluada
el aprecio que hay hacia nuestro trabajo no lo entendemos. Parece que como antes veían en el ambulatorio, no veían a nadie, eso no era hacer medicina, 100 en 2 horas, pues ahora podemos ver 40 o 50 en 7 horas sin hacer otra cosa. Parece que nuestro trabajo no es otra cosa, que no tenemos que formarnos, que no tenemos que dar docencia a los residentes, que no tenemos que revisarnos un caso, que no tenemos que hacer informe, que no podemos hablar ni con el enfermero para organizarnos. Parece que nuestro trabajo sea solo desde que entramos hasta que salimos, a destajo, ver enfermos o todo lo que nos entra. Ya. Y esto hay que darle una vuelta o nos quedamos sin médico, es que no queremos trabajar en esa circunstancia. Claro. Además, me consta también que el tema, por ejemplo, de los pediatras, también la falta de pediatras ha hecho que muchos médicos hayáis tenido que actuar, ¿no?, de pediatras, ¿no?, de ver niños, ¿no? Sí, Niños y hay muchos médicos de familia, especialistas en medicina de familia, contratados como pediatras, cuando faltan médicos de familia. Y luego en las plazas de médicos de familia contratan a médicos sin especialidad, con lo cual al final una devaluación de los contenidos y la capacidad de resolución que puede tener un médico en esa consulta. Porque yo puedo tener formación en pediatría, que la tenemos, yo soy médico de familia, pero no como un pediatra, lógicamente, ¿no? Y un médico recién salido de la facultad no puede tener la formación que tenemos un especialista, y que además la vamos ampliando a lo largo de todos los años en que vamos practicando. Entonces, no sabemos qué ocurre, de verdad que no entendemos. Yo no sé si es que los políticos no usan la atención primaria, no sabemos qué ocurre, y bueno, pues están desbordados por la tecnología o por las listas de espera hospitalarias. Es que no, parece que como que la atención primaria tenga que ser un filtro o como si no tuviéramos una entidad propia y unos contenidos propios de trabajo y no resolviéramos la mayor parte de los problemas de la población. Parece que es que tenemos que ser como el bastón del hospital para que allí no llegue, porque si las cosas llegan allí ya son muy caros. Claro. Entonces, bueno, lo que quieren es que veamos mientras más mejor, resolvamos mientras más mejor, derivemos mientras menos mejor, pero eso no es. Sí, además que todo esto degenera en mala atención a los pacientes, esperas, la gente se pone nerviosa y luego vienen, que por supuesto no estamos justificando, pero luego pues pasa lo que pasa, los malos modos, las agresiones, el no sé qué, que no es justificable, decimos, de ninguna manera, pero en cualquier caso quien no tiene la culpa es el personal sanitario y los médicos. Eso está clarísimo, de que el sistema no funcione como tiene que funcionar, ¿no? Pero que tenéis muchas veces que lidiar día a día con todo ese tipo de acciones, ¿no?, por parte de gente que desde luego no tiene educación ninguna, pero bueno, que es una realidad, ¿no? Es una realidad. Es una realidad. La gente y es una pena. Tiende a apagar la frustración que tiene con el que tiene delante, el que está a su alcance. Ya. Estarán enfadados en cómo si funciona el sistema sanitario, pero al político no lo tienen a mano, a nosotros sí. El problema, los servicios de seguridad. Nos montaron un servicio de seguridad en muchos centros. Y estuvo un tiempo, en tiempo del COVID, pero después del COVID era peor todavía, porque la gente ha pedido mucha más demanda todavía. El COVID se retraía un poquito y eso que habíamos un tope muy grande. Pero los servicios de seguridad están quitándolo y ahí el distrito pues mantiene, la delegación se mantiene. Si tenemos y entendemos que la población está como está, que no puede acceder a médicos durante 20 días en algunos centros de aquí de Málaga, en otros al día siguiente, pero en otros 20 días. No saben por qué hay una diferencia tan abismal entre uno y otro. Pero los de 20 días, si yo fuera también, y yo soy paciente, pues yo diría, esto clama al cielo. Y ya va uno tenso de que no claro, va. claro. Y al final, Sí, ni pues tenemos vigilantes, le han quitado, ahora van a quitar los vigilantes de Cádiz. No tenemos nada, estamos entre montones de pacientes, corriendo, angustiados porque no sabemos cómo, nada más terminar la consulta ya a las 3 de la tarde y a respirar un poquito, y esto es una vergüenza hablando mal y pronto. Qué pena. Y así es una pena porque una profesión tan vocacional, tan importante, como son los médicos de familia, que son los que te acompañan durante toda tu vida, los que pueden, dedicándote tiempo, saber, conocerte, ¿no?, lo que te pasa, lo que te puede pasar, aconsejarte, hablar contigo, tranquilizarte, orientarte, ¿no? Es que son muchas cosas, ¿no? Y que no puedan hacer eso, claro, es que es frustrante, la verdad. Bastante. Yo me pongo en vuestro lugar y es frustrante. Sí.
Totalmente. Además, para nosotros es muy importante la estabilidad en el trabajo, porque es que si no, no conoces a la población a la que tienes que atender, y la estabilidad en el barrio. Tú tienes que conocer qué recursos hay para poder dar salida, porque no somos físicos, somos biopsicosocial, ¿no? Claro. Y no podemos dar salida a toda esa gama de actividades que podríamos hacer, y nuestro trabajo bien hecho es precioso, precioso y súper cercano, súper rentable para la población, para nosotros, porque podría ser muy satisfactorio, y en cambio es un calvario para nosotros, bueno, y para nuestros pacientes, que es que es súper difícil que accedan a nosotros o que nos encuentren en un momento en el que no tenemos prisa. Yeah. Es que siempre, mira doctora, para no entretenerla, eso es lo que los que piensan en nosotros. Hay muchos pacientes que están muy agradecidos. Sí, ¿no? Porque también eso personalmente estamos hablando de cómo a nivel profesional y cómo influyen los usuarios, los pacientes, pero hombre, a nivel personal también vuestro, supone un estrés y os genera una ansiedad que tampoco es bueno para vosotros físicamente, para vuestra persona. Vamos, no lo tengo que decir yo, vosotros lo sabéis mejor que nadie. Bueno, pues yo voy a recordar que lo del día 17, el sábado, ¿no? 17, ¿no? Cuando en la 17, en la Plaza de la Merced, ¿no? A las 11 de la mañana va a haber una gran movilización, y hombre, aquí también nosotros tenemos mucho que decir, porque a veces siempre pensamos que el problema es de los demás, pero aquí estamos hablando de un problema que nos afecta directamente a todos los usuarios, ¿no? Que es que la sanidad pública y más la atención primaria pues esté bien, ¿no? Y tenga salud, que sea gratuita, universal, pero de calidad, si no, no vale de nada. Si no, no vale de nada. Y entonces es importante, vemos también ahí los compañeros del sindicato médico que también anunciaban, lo comentábamos antes, una concentración, una huelga para finales de enero y varias concentraciones, y vosotros pues ya habéis también anunciado que pueda haber parones, además que estarían secundados por el 87% de los médicos de primaria, ¿no? Sí, nosotros, si no hay una negociación, convocaremos una huelga indefinida. Pues yo espero de verdad que las cosas se sienten ya, se pongan claras sobre la mesa, porque esto es un problema que no es solo de aquí, ya lo decimos, sino que está pasando en muchos otros puntos del país, generado también por esta gran crisis del COVID, un problema endémico que viene de muchos años, hay que decirlo, pero que ahora pues se está volviendo todavía peor, porque no se le está poniendo solución y hay que ponérsela rápido. Muchísimas gracias a los dos, Carmen González Uceda, presidenta de la plataforma Basta Ya Andalucía, y Juan José Lillo, presidente de Basta Ya Málaga. Gracias a los dos por venir y ofrecer vuestro testimonio y hablarnos de cómo está la situación en la atención primaria.